Metodología Maherit. Presentaremos el proceso de gestión de los riesgos, también denominado Maherit, siguiendo la normatividad ISO 31000. Se comprende que es un marco de trabajo que generalmente los gobiernos usan como gestionadores de estudio de riesgos. Por lo que estuve estudiando, son herramientas que utilizan a nivel gubernamental las instituciones correspondientes. La presente imagen demuestra cuál es el proceso de trabajo de la ISO 31000 y, como pueden ver en la presentación, en el punto 4.4 es donde se gestiona tal metodología. Dicha metodología está compuesta de 7 pasos. Está compuesta de revisión de activos, amenazas, determinación del impacto potencial, determinación del riesgo potencial, los salvaguardas o los métodos de protección, el impacto residual y el riesgo residual. Popularmente se conoce que son solo 5 riesgos, sin embargo, los 2 adicionales se encuentran en las amenazas y son lo suficientemente grandes para que formen parte de una sola metodología. Si vemos los activos, vemos que prácticamente son los activos todos los activos que pueda poseer una empresa. Como pueden ver en la lista, desde la misma información hasta los recursos humanos, software, hardware, recursos administrativos y demás, como pueden ver. Esta metodología, por lo que estuve leyendo en el documento donde me basé a encontrar esto, que fue un documento oficial de una universidad en España, que está al final de la presentación, tengo pues la información de esa universidad o entidad, ¿sí? Demuestra que prácticamente todas las amenazas que puedan ocurrir son soportables por esta metodología. La determinación del impacto potencial de la amenaza. Si leemos el texto, dice: se comprende como impacto a la cantidad de daño sobre un activo generada por una amenaza. Categorizando lo que se considera como un impacto, tenemos impacto acumulado e impacto repercutido. Hay muchos más tipos de impactos, pero estos son los más significativos. ¿Sí? El impacto acumulado, como pueden ver en la presentación, según el texto que desarrollé, dice que se considera cuando se determina el valor acumulado del activo y las amenazas en las que está expuesto. ¿Sí? Valga la redundancia. El impacto repercutido se calcula sobre el valor del activo propio y de las amenazas por las que están expuestos los activos de los que depende. No el activo en sí, no un computador, sino sobre la sala de computadores o la infraestructura, como el edificio donde está dentro de ese computador. Ese es un ejemplo. El siguiente punto a estudiar sería la determinación del riesgo potencial. ¿Sí? Se comprende como el riesgo a la medida del daño posible aplicable sobre un sistema construido. Ya estamos hablando en forma de síntesis, ¿sí? El riesgo potencial que pueda ocasionar a toda la empresa. El concepto riesgo maneja 2 variables: el impacto y la probabilidad. A partir de estas 2 variables podemos determinar 4 áreas o zonas de riesgos. Vamos desde las más probables a las más improbables.
Por ejemplo, la zona 1, como vemos en el texto desarrollado por mí, por supuesto, los riesgos son muy probables y de muy alto impacto. Significa que puede ser una situación bastante común, puede ser una situación que se dé mucho en sucursales de atención al cliente, por decirlo así, si cogemos un ejemplo cualquiera. Riesgos generalmente que se hacen atención al público, ya lo repetí. Nos dirigimos a la zona 2, que dice se cubre un amplio espectro de improbabilidad. Su impacto es de nivel medio, aunque en ocasiones puede ocurrir que sea una probabilidad alta pero un impacto bajo. Eso ya, por lo que comprendo según esta descripción, es que generalmente ocurre ya a nivel interno. Los riesgos que puedan ocurrir puede ser recurso humano, puede ser mal mantenimiento de la empresa, puede ser cosas de un impacto normal. La zona 3 ocurre cuando la situación de riesgos es muy improbable y al mismo tiempo es de muy bajo impacto. O sea, es la que prácticamente, la situación que no va a ocurrir. No como certeza, obviamente, sino como probabilidad. Pero cuando se menciona, se concluye, no, eso no va a ocurrir. ¿Sí? En la zona 4, seguimos en el área de la improbabilidad, pero al contrario de las demás, es de muy alto impacto si ocurre. A diferencia de la zona 3, pues que es muy obvia la diferencia. Es de esas situaciones en las que si ocurre algo, puede ocurrir un siniestro. ¿Ya? Puede ocurrir un accidente fatal. Por lo tanto, aunque esté dividido en 4 zonas, las más importantes serían la número 1, seguida de la número 4, después la número 2 y por último la número 3 si lo categorizamos de forma jerárquica por importancia y riesgo. Ahora, los salvaguardas o la protección en contra de esas amenazas o riesgos posibles o potenciales que puedan ocurrir se comprende como salvaguarda a los procedimientos, protocolos o a la metodología para la protección de los activos con respecto a las amenazas y los riesgos. Los tipos de protección se han categorizado y son prevención, disuasión, eliminación, minimización del impacto, corrección, recuperación, monitorización, detección, concienciación y administración. Todos estos tipos de protecciones están agrupados en 3 grupos: las preventivas, las que acotan degradación y las que influyen socialmente. Por ejemplo, las que influyen socialmente, pues como podemos ver aquí, son las administrativas, ¿sí? La detección y la concienciación y monitorización. Generalmente son las situaciones, como obviamente ellas mismas señalan, de auditoría constante, monitorización de posibles sucesos que puedan ocurrir. Ejemplos sencillos, algo incluso posiblemente irrisorio como evitar que haya líquidos en el suelo para que la gente se caiga. Ese es un salvaguarda. ¿Sí? Evitar a realizar un mantenimiento y evitar que ocurran accidentes generalmente en las zonas industriales. Bueno, hay muchos ejemplos de ellos. ¿Ya? Ahora mismo son las 12:15 de la noche. Seguimos. El impacto residual es cuando
Las salvaguardas disminuyen la amenaza y el impacto de la posible amenaza queda a un nivel, valga la redundancia, residuo, queda extremadamente diferenciado a su posible origen si no se hubiesen aplicado esas normativas. El riesgo residual es lo mismo que el impacto residual, solo que estamos hablando ya de la probabilidad de que el objeto ocurra. Como podemos ver en el texto que he desarrollado, el riesgo residual se da por la diferencia de la probabilidad residual de la ocurrencia y el impacto residual. ¿Qué es eso? Como se han tomado todas las medidas y se ha reducido el impacto residual, asimismo también se reduce el riesgo residual que puede ocurrir. Se ha disminuido la probabilidad de que el evento ocurra. Eso es todo. Y aquí, como decía anteriormente, gracias, corrijo, no era una universidad, era el mismo gobierno de España quien aplica, como dije anteriormente, aplica esta metodología y justamente tuve la fortuna de encontrar el libro 1, como vemos. Gracias al gobierno de España y gracias, profesor. Esperamos que esto cubra esta tarea y que tenga una excelente noche.